tenemos de Romanos. Vamos en el capítulo 6, vamos hoy al versículo 15. Pero en este pasaje hay una palabra que el Señor, ¿verdad?, tiene para todos nosotros, como en su tiempo fue para esta mujer. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 8 de Juan, versículo 2, versículo 1 y 2 en adelante, perdón, 1 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo encontraron? Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bendito Dios. Mi Padre, una vez más te doy gracias por esta oportunidad que me das de estar aquí al frente de tu pueblo, tus hijos, Dios mío, los redimidos. Yo juntamente con ellos, Padre, necesito que hables a mi vida, a mi alma, a mi espíritu, y que seas tú, bendito Dios, aleluya, enseñándonos a través de tu palabra, como lo hiciste en aquel tiempo, Jesús. Donde quiera que tú ibas, enseñabas, predicabas la bendita palabra para que la gente pudiera acercarse a Dios. En esta hora, Padre, te pido que por favor tomes el control de mis labios para que todo lo que hablemos y lo que digamos sea conforme a tu voluntad y no la mía. Porque esta es tu palabra, santa, pura, verdadera, Dios mío. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Creo que el pasaje, hermano, es muy explícito y muy tajante. La conciencia, como les decía yo la otra vez, es en cierta manera el segundo juez que cada uno de nosotros tenemos, porque el juez primero que tenemos es Dios, pero después, al final del día, cada vez que termina, cuando usted va a su lecho, solamente queda usted y ese juez que es su conciencia y el que nos dicta a nosotros lo que hemos hecho bien o lo que hemos hecho mal. Por lo que da el pasaje a entender, ninguno de los hombres que estaban ahí, si se da cuenta, dice que desde los más viejos hasta los postreros, dando a entender que había de todas las edades, eran pecadores. Esa es la realidad. Pero en realidad, si usted se da cuenta, que hay algo bien interesante, porque mientras que todos esos que estaban acusando a la mujer se fueron con su pecado, a esta mujer Jesús le perdonó sus pecados. Tanto la mujer como los que estaban ahí eran pecadores, pero la única que fue perdonada fue la mujer.
Pero el hecho de que Jesús le haya perdonado los pecados, porque al decirle, ni yo te condeno, está hablando en términos judiciales, que es todo lo que hemos venido viendo en la carta a los Romanos, está diciendo en otras palabras, tú has sido justificada, porque yo no te condeno. Gloria a Dios, sí, amén. Acuérdese que justificar es declarar a alguien inocente. Esta mujer era culpable, pero Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero algo más le dijo Jesús. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos pasa. Porque hablamos mucho del perdón que Jesús le dio. Pero la manera en que Jesús termina la conversación con esta mujer, diciéndole, vete y no peques más. Entonces, si usted va conmigo a la carta a los Romanos que estamos leyendo, en el capítulo 6, donde nos quedamos la semana pasada, el apóstol Pablo nos hizo una pregunta del versículo 1, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y decíamos entonces nosotros que en la perspectiva de Pablo, ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro personal Salvador, es inconcebible que un cristiano viva en una vida de pecado. Yo quiero ser muy claro en esto, hermano, porque recuerde que todavía estamos nosotros en este cuerpo y hemos venido comprobando a través de la palabra lo que veíamos también nosotros el día miércoles, que todos nosotros seguimos pecando, ¿sí o no? Ahora, hay una diferencia muy grande entre practicar el pecado y pecar de una manera ocasional. Por ejemplo, el escritor de los Hebreos, yo daba una enseñanza el año pasado, a estas fechas, cuando terminábamos el estudio, fue el año antepasado, que dábamos el estudio de los Hebreos, la carta a los Hebreos, porque el año pasado terminamos la carta de Juan. Y el año antepasado, al final del año que yo estaba dando la carta a los Hebreos, el estudio, en el capítulo 10, ahí hay una advertencia muy seria que el escritor le hace a los lectores y les dice que si pecaremos voluntariamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La pregunta que surge aquí entonces, ¿qué significa pecar voluntariamente y a qué tipo de pecado? Porque ¿a poco me va a decir que cuando usted miente lo hace de una manera inconsciente? ¿Verdad que no? Lo hacemos de una manera voluntaria, sabemos que está mal pecar. Cuando nosotros cometemos cualquier tipo de pecado, querrámoslo o no, hermanos, nosotros lo hacemos de una manera consciente. Y tenemos que poner esto en contexto, porque cuando el escritor de Hebreos dice que si pecaremos voluntariamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, debemos de entender que el escritor le estaba hablando a un grupo de hermanos que se habían convertido al cristianismo en la mayoría, por eso es a la carta a los Hebreos, porque eran judíos, pero que el problema es que se estaban volviendo otra vez a las raíces del judaísmo. Estaban otra vez presentando los sacrificios, dándole a entender a Dios que lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario no había servido y que ellos necesitaban seguir redimiendo sus pecados a través de eso. Se estaban apartando de la gracia. Y por eso el pecado ahí del cual está hablando es voluntariamente, de que si yo decido volver otra vez a las costumbres o a las ideas de que yo necesito ser redimido a través de los sacrificios, porque esa carta habla en el capítulo 9 que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el escritor de Hebreos también, asimismo Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, no de todos, porque no todos lo van a aceptar. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces, la realidad, hermanos, es de que nosotros pecamos, querrámoslo o no, todos. Pero lo que el apóstol Pablo ahora nos va a dar a entender aquí, y lo que hemos venido viendo desde la semana pasada en Romanos capítulo 6, a partir del versículo 15, ¿verdad? Él terminó hablando acerca de que nosotros hemos muerto al pecado,
por medio del sacrificio de Jesucristo y del bautismo. Mire, hermano, esta es una realidad. Yo no sé cuántos de nosotros lo entendemos así, pero esta es una realidad espiritual que es más tangible y más palpable que lo que usted y yo podemos palpar o tocar. La muerte espiritual que teníamos a través del bautismo, bendito Dios, refleja la vida que nosotros teníamos, pero de la misma manera nosotros ahora nacimos a una nueva vida. Esto es algo real a los ojos de Dios. Es tan real que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 2, él les dice, mi amado, si no fuera así, fíjese, Pablo no lo dijera, pero Pablo dice que es tan real esto que sucedió en la cruz, y cuando nosotros nos bautizamos y creemos en el Señor, Pablo dice que ya Dios nos ve a nosotros sentados en tronos celestiales o en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Dios lo está viendo a usted sentado en el cielo, en un lugar que Él fue a preparar para usted. Esto es una realidad, hermano. Pero en esta realidad, nosotros debemos de vivir conscientes de que como esa es la vida que ahora nosotros tenemos, o la vida que nos espera, no se ha manifestado todavía, bendito Dios, lo que Pablo ahora nos dice es que eso no nos exime a nosotros, o no nos eximir es disculpar, no se les exime de vivir una vida que agrada a Dios. Porque lo que Jesús le dijo a esta mujer cuando le dijo, vete y no peques más, le está diciendo, mira, no tomes en vano el regalo o el don que se te está dando. Bendito Dios. Aquel paralítico que Jesús también sanó, ¿verdad? También le dijo, tus pecados te son perdonados. Bendito Dios. Y cuando Él perdona los pecados, no es ahora una licencia para que yo haga lo que me dé la gana. Porque lo que Pablo dijo, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. No podemos nosotros seguir viviendo una vida de pecado, hermanos. Por eso en el versículo 15 ahora el apóstol Pablo dice, ahora lo va a llevar al aspecto de la ley. Y hace la pregunta otra vez. Es la retórica que tiene que ver con las preguntas y las respuestas en un solo versículo. Ahora Pablo pregunta otra vez, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ya quedó bien claro en lo que hemos venido viendo, las dispensaciones. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, ya no estamos bajo la ley. ¿Pero qué? Porque ahora estoy en la gracia. Si la ley dice no matarás, ahora yo voy a matar. Si la ley dice no robarás, yo voy a robar porque estoy en la gracia. Si la ley dice no mentirás, ahora yo voy a mentir porque estoy en la gracia. Porque se puede llegar a pensar que no hay ningún problema. Algunas personas lo pueden llegar a pensar. Bendito Dios. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia. Y vuelve a decir, en ninguna manera. Cuando él dice en ninguna manera, fíjense bien, lo que Pablo está diciendo es que no hay una posibilidad. No puede ser posible. Aunque para muchos de nosotros a veces el pecado, hermano, sea una práctica, no puede ser posible. Por eso, hermano, esto es bien importante lo que Dios nos está enseñando a través de esto, porque debe de haber un cambio de vida. Mire, piensen en esto. ¿Por qué el pecado es tan terrible? Si usted siembra un árbol, digamos hoy, y usted enseguida de ese árbol siembra otro árbol en 3 años, y usted dentro de 6 años siembra otro árbol enseguida de ese, y dentro de 10 años usted siembra otro árbol, 4 árboles, vamos a dejarlo ahí, 4 árboles. ¿Qué árbol sería más difícil de arrancar? ¿El que sembró primero o el último? ¿Cuál sería más difícil de arrancar? Sería el primero, ¿verdad? Porque entre más tiempo tiene, las raíces más se van haciendo más profundas y es más difícil poder derribar ese árbol. Y el problema es que el pecado en el ser humano está tan arraigado que a veces nos cuesta desarraigarnos de él. Aunque sabemos que está mal,
lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando se enojan con alguien? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos bien cuando nos enojamos con alguien? ¿Cómo se siente uno, hermano? Ahora deje cuando se enoja, porque la Escritura dice, lo vamos a ver ahora los días miércoles, cuando hablemos ya acerca de lo que son esos pecados que para nosotros a veces llegamos a considerar normales, porque dice Pablo también cuando escribe a los Efesios, airaos. En cierta manera el enojo es una parte que Dios puso dentro de nosotros, porque si no estuviera ahí nosotros fuéramos insensibles a las cosas que son malas, nos daría igual todo. Pero dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, arregla esa situación. Pero si yo sé que enojarme está mal, ¿por qué hay a veces hermanos que tardan hasta semanas o meses sin hablarle a otro? Porque hay hermanos que no se hablan, se enojan. Pero yo sé que está mal. La Biblia me dice que debo de vivir en paz con mis hermanos, debe de prevalecer el amor fraternal. Pero si yo sé que está mal, ¿por qué yo quiero seguir con ese enojo en mi corazón? ¿Sabe por qué? Porque el pecado está arraigado en mí. Y me cuesta desarraigarlo. Mire, la persona que por naturaleza es enojón, hermano, o era antes de venir a Cristo, necesita dejar que Dios trate en su vida en ese aspecto. Bendito Dios. Pero es igual que el alcohólico. Es igual que el fornicario y que tenía problemas sexuales. Mi hermano, el pecado en todas sus facetas, el pecado es terrible. Por eso lo que Pablo dice ahora, pecaremos porque estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley sino la gracia. Dice, no puede ser posible, de ninguna manera. ¿Cuál es la razón? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No sé, como hay muchos adultos aquí, bueno, hay puros adultos, los niños salieron, y se me viene ahorita a la mente, no sé si ustedes que sepan qué es la ninfomanía. O un ninfómano, una ninfómana. No, eso es un cleptómano. Un cleptómano. Un ninfómano o la ninfomanía es una enfermedad que está relacionada con tener sexo todo el tiempo, de manera ilícita o de manera también puede ser, ¿verdad? Y les decía yo el miércoles, la sexualidad es buena, Dios la creó. Pero cuando eso se convierte en una atadura en mi vida, eso se convierte también en un pecado. Igual que la mentira. Como les decía yo, a veces pensamos en pecados grandes como los que nos vienen a la mente siempre, adulterio, fornicación, idolatría. Pero es lo mismo la mentira. Hay gente que le cuesta dejar la mentira. En este camino, hermano, uno ponerse gente de todo. Dios lo sabe. Una vez llega un hermano a la iglesia y ya no está aquí, ninguno de ustedes lo conoce, creo. Y muchos he conocido así. Y llega el hermano y había muerto su mamá, tristemente en México. Sí, no es en México. Y llega el hermano y me dice, había pedido un préstamo en la iglesia porque quería ayudar a su familia. Pero no se lo quisieron dar porque lo conocían. Solamente quería $400 para mandarle a su familia para enterrar a su mamá. Pero como lo conocían, que no era un hombre que era de muy buena reputación, la iglesia no se lo quiso prestar. En aquel tiempo yo era el asistente del pastor. Y viene y me dice, hermano, yo sé que usted puede, écheme la mano ahí. Y contra viento y marea, y va el copastor, ¿verdad? El asistente del pastor. Mire, hermanos, vamos a prestárselo. Si él no responde, yo pago. Porque vino el hermano y me dijo, mire, hermano, dice, hermano, yo no me voy a ir. Porque él según necesitaba dinero que se quería ir, pero después ya, cuando estaba enfermo su mamá y cuando murió, dijo, ya, ¿para qué me voy? Dice, hermano, yo en una semana, dice, que me paguen, yo lo pago el dinero.
Y ya, bueno, pues, nada más porque usted lo está pidiendo y usted se hace responsable. Ay, se los dieron. En 2 días ya no estaba aquí el hermano. Se fue. Ahí va, el compastor tiene que pagar el dinero. Es tan terrible el pecado, mi amado hermano, arraigado en el hombre, que ustedes saben, y muchos hermanos están aquí, lo voy a decir. ¿Se acuerdan del pastor que vino el año pasado allá? ¿Cuánto me quitó? 1,000. Hace 2 años. Es que este pastor a veces es medio así, Confianzudo. 1,000. Porque uno confía, uno cree, hermano, y a mí me lo habían recomendado y hasta lo dejé predicar en la iglesia. Vivir en la casa, no sé. Y lo digo, hermano, para que se den cuenta que lo que la palabra de Dios dice es una realidad. El pecado está arraigado del ser humano y aún hay mucha gente que está dentro de la iglesia. Y me prometió que me iba a ayudar a arreglar los papeles y al final de cuentas, 1,000, señor. ¿Se imaginan todo? Que en donde quiera que va, ese hombre anda haciendo lo mismo. Lo tiene arraigado en él. Ahora él no solamente es mentiroso, él es ladrón. Pero ahí están las iglesias, ahí andan, hermano. Y lo que Pablo nos está diciendo a través de esto, que no puede ser posible que alguien que ha nacido de nuevo tenga este tipo de conductas. Por eso dice, no es posible. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Bendito Dios. Sea del pecado para muerte, porque ¿qué produce el pecado? Y lo va a decir Pablo al final de este capítulo, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Ahora fíjense bien lo que está diciendo el apóstol Pablo, que si una persona le gusta mentir, o es ya un mitómano, porque ya le digo, todos mentimos, hermano, querrámoslo, no todos, algunos de una manera, mentira blanca, una mentira negra, azul, como usted la quiera poner, pero todos de alguna manera mentimos. Pero una cosa es que de repente usted diga alguna mentira, a que todo el tiempo, a que ya sea un mitómano. Porque un mitómano es el que todo el tiempo está mintiendo, ya es una práctica en su vida. Ojalá que nadie mintiera, ojalá que nadie robara, ojalá que nadie cometiera pecados, pero esa es nuestra realidad. Y lo que Dios verdaderamente está tratando de enseñarnos es de que como todavía estamos en este cuerpo, tenemos que entender que cuando nosotros morimos y resucitamos con Cristo, aleluya, a través del bautismo, si ya murió ese hombre se supone que ya no tiene poder. ¿Alguna vez ha visto usted algún muerto que salga de allí para hacer, por ejemplo, un ladrón? Cuando muere, ¿usted lo ha visto en la calle robando? ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, si ese ladrón ya no está robando, ¿por qué nosotros seguimos haciendo eso? ¿Por qué? Y no se asuste, porque en realidad hasta Pablo mismo lo dijo, cuando habló del pecado que mora en mí. Cuando él lo expresó, dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero ahí mismo él dice de una manera maravillosa y expresa, porque Pablo tenía la misma naturaleza que usted y la mía, y él dice, mas gracias sean dadas a Dios, que me libró, aleluya, del pecado y de la muerte, porque por medio de Jesucristo, aunque a veces fallamos, hermano, uno no se siente bien, uno se arrepiente y le pide perdón a Dios y trata de ya no hacerlo más. Esa es la diferencia. Por eso Pablo cuando dice, bendito Dios, que cuando una persona, el pecado, cualquiera que sea, es una práctica en su vida, esa persona se ha convertido en esclava de ese pecado. Bendito Dios. Está sometido, tú no lo puedes, no puedes gobernarlo. Y el pasaje anterior que veíamos la semana pasada dice, no reine pues el pecado en vuestros miembros. Ya no te debe de gobernar el pecado a ti. Bendito Dios. Pero mire que es bien lindo porque dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para muerte, porque el pecado nos lleva a la muerte, o sea de la obediencia para justicia. La pregunta que surge aquí, ¿de quién recibimos esa justicia nosotros? La recibimos de Dios por medio de Jesucristo. Ahora piensen en esto. Si yo recibí la justicia de Dios, ahora yo debo de vivir, está diciendo Pablo,
en esa justicia. La nueva vida que hay en mí es una vida que practica la justicia. Fíjense, la justicia es darle a cada quien lo que se merece. La justicia es, ¿verdad?, darle a cada quien lo que se merece. Si alguien viola una ley, debe de pagar por lo que hizo. Si alguien hizo lo correcto, no se le va a premiar, pero se le va a encomiar por lo que hizo. Eso es la justicia, darle a cada quien lo que se merece. Pero cierto no que nosotros somos bien injustos. Muchas veces. Aún con nuestros propios hijos. O en muchas áreas de nuestra vida. Somos injustos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, que nosotros, fíjese bien, aquí habla solamente de no hay más que dos opciones. O obedeces al pecado o obedeces a la justicia. Pero como el pecado tiene muchas facetas y se manifiesta de miles de formas, de igual manera la justicia en el cristiano se manifiesta de muchas formas. Primeramente, va a hablar la verdad, ya no va a mentir. Ya no va a enojarse tan fácilmente, ahora va a tener un espíritu apacible. Bendito Dios, aleluya. Ya no se enoja por cualquier cosa. Ya ahora cuando el marido llega de la casa y la esposa no hizo la comida, ya no llega pateando todo, no, ya ahora se pone a hacerla él. Bendito Dios. ¿A poco no? ¿Qué dicen las hermanas? Amén. Digan amén. Amén. Bendito Dios. Bendito sea Dios. Pero no hablen, solamente digan amén. Acuérdense que las hermanas no deben de hablar en la congregación. Bendito Dios. No es cierto, hermano. Por cierto, quiero aclarar eso, hermano. Es dentro del tema por lo que no hemos terminado. Acuérdense que estamos entrelazando la enseñanza de hoy con lo de los miércoles. Y por lo que decía Pablo, vamos a hablar de eso. No, porque no vayan a pensar que ya van a estar como en la iglesia católica, que entran así, que no se mueve ni una mosca. No. Hay un contexto dentro de todo eso y lo vamos a ver más adelante. Porque, bendito Dios. Dice el versículo 17. Pero gracias a Dios. Mire que todo esto es Dios, no es nosotros. Dice, pero gracias a Dios. Diga, erais. ¿Qué significa erais? ¿Qué dice Pablo cuando escribe en el capítulo 6 de 1 de Corintios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Y dice ahí, y esto erais algunos de vosotros. Erais, diga otra vez, éramos. Bendito Dios, aleluya. Ya no somos. Bendito Dios. Mire lo que dice. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, porque lo éramos, ¿cierto o no? A mí me gobernaba el alcohol, hermano. El alcohol era mi debilidad. Yo, la verdad, mujeriego no fui. Nunca usé drogas. Una sola vez llegué a fumar un cigarro de marihuana y no sentí nada. No sentí las manos, no sentí los pies, no sentí nada. No, de veras no sentí nada, hermano. Yo dije, pues, ¿por qué lo fui? Yo no, o sea, la verdad no le hallé ningún sentido. Pero sabe, yo era esclavo del alcohol. Y yo no sé de qué era esclavo usted. Pero todos éramos esclavos de algo, o seguimos siendo tal vez todavía, ojalá que no. Pero mire lo que dice Pablo, esto es maravilloso. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, en cualquier faceta, o cualquier pecado que tuviéramos, dice, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora, fíjense bien, cuando habla de esta forma de doctrina, esta forma,
Cuando la hermana va a hacer un pan en la casa, de esos que hacen bien ricos, ¿verdad? Y luego si es de ese de quesadilla que hacen las hermanas del Salvador, así y que le echan ajonjolí, ¿verdad? Y todo. Cuando va a hacer el pan, ¿cómo lo hace? Le da una forma. Lo echa en un molde, o un cumbito, como le llamen, un traste o un topper, como quieran. Lo echa allí para darle la forma, ¿verdad? Para que la forma que ella le quiera dar, allí lo echa. Sí, la forma que le quiera dar. Pero Pablo está diciendo, fíjense bien, esto es bien lindo, ¿no? Porque está diciendo que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, obedecimos de corazón a aquella forma de doctrina, porque la doctrina de Dios lo que va haciendo es va dando a nosotros la forma que decíamos el miércoles, la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Para eso nos escogió, para eso nos predestinó, para eso nos llamó, nos justificó y nos glorificó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere formar a Jesucristo en nosotros. Bendito Dios. Y eso es por medio de la doctrina, de la enseñanza. Fuisteis entregados. Y mira lo que dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo está diciendo, antes tu patrón era el pecado. Mire, la hermana acaba de decir algo. Dice que nuestro amo era Satanás. Pero qué bueno que dice ella algo, eso. ¿Sabe por qué le voy a decir? Desde el capítulo 1 de Romanos hasta ahorita el capítulo que llevamos, el capítulo 6, ¿ha mencionado Pablo alguna vez a Satanás? ¿Verdad que no? En ninguno. Porque Pablo está demostrando en todo esto, y lo que vimos la semana antepasada, es que en realidad el pecado nosotros lo heredamos ¿de quién? De Adán. Ciertamente, ¿quién incitó a pecar a Eva? Satanás. Ahí está la raíz del pecado. Pero dése cuenta que desde ahí hasta nuestros días, Satanás en realidad él simplemente te está observando, porque él sabe que esa naturaleza está en mí. Y cuando tú le abres esa puerta, entonces ahora lo que dice Pablo a los Efesios, que el príncipe de la potestad del aire que opera ahora en los hijos de desobediencia, ahí sí es Satanás, es cuando se le abre esa puerta. Es lo que el otro día me decía la hermana Elda, que estaban platicando con la hermana Esperanza, y es una realidad. La debilidad del ser humano muchas veces lo que Pablo está hablando aquí es el pecado que está en nosotros, que heredamos de Adán. Es la concupiscencia que es nata en nosotros. Aquí está, yo la tengo que gobernar. Ya no me gobierna ella a mí, ahora la gobierno yo. Si yo miento es porque yo quiero mentir. Pero también muchas veces el dardo viene, como dice Pablo también a los Efesios, que los dardos del enemigo vienen ¿a dónde? Vienen a la mente. Pero son solamente dardos, y por eso yo tengo que estar vestido de toda la armadura de Dios. Pero también cuando escriben esa carta a los Efesios, dice que ese príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, una vez que una persona le da rienda suelta a sus impulsos, es prácticamente gobernado por Satanás. Ahí ya no hay nada que hacer. Bendito Dios. Pero dice que nosotros, aleluya, fuimos libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, ¿qué es un siervo, hermano? ¿O qué es un esclavo? Yo sé que la mayoría de nosotros lo entendemos, ¿verdad? Lo sabemos. Pero doulos, que no le llaman en griego, doulos, ¿qué es un esclavo? Es alguien que está sometido a la autoridad de alguien. Él no tiene voluntad propia. Si el amo le dice haz esto, tú lo haces. Y él no tiene que decir, él no tiene voluntad, no puede decir no. Porque él es un esclavo. Bendito Dios. Le digo esto porque mira, cuando Pablo dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado que era nuestro gobernante, bendito Dios, y venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora mi patrón, ¿quién es? La justicia.
Ahora yo ya no le sirvo al pecado, sino que le sirvo a la justicia. ¿A cuántos de ustedes alguna vez han cambiado de trabajo? O sea, para que entendamos un poquito, ¿verdad? Lo que es servir. ¿Verdad? Que todos hemos cambiado de trabajo alguna vez. Pero imagínense que de repente usted, ¿verdad?, se sale de un trabajo y busca otro. Pero de repente se sale de ese trabajo, al nuevo que agarró, tiene su patrón allí. Y se sale y le dice, ¿sabes qué? Es que voy a ir a servirle al otro patrón que tenía allá. Y llega usted con aquel y dice, vengo a trabajar. ¿Estás loco? ¿Qué? Pues tú ya no trabajas aquí. Tú ya no eres mi empleado. ¿Cómo me vas a servir tú a mí? Y el otro patrón te va a decir, ¿a dónde vas? Estás loco si ahora tú me sirves a mí. Cuando yo morí a través del bautismo en Cristo Jesús, ahora yo ya le debo de servir a la justicia. Ya el pecado ya no es mi patrón. Yo ya no estoy bajo el poder del pecado, o no debería de estar. La realidad es que a veces se nos olvida y volvemos a caer en ese estilo de vida que le digo que está a veces arraigado en el ser humano, como el árbol. Bendito Dios. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora lo que el cristiano hace es que practica la justicia. Bendito sea Dios, aleluya. Les voy a leer algo, esto me interesó porque en relación a este versículo. ¿Qué quiere decir cuando dice siervos de la justicia? Dice, uno que nace en la condición de esclavitud, ese es un esclavo. Es alguien cuya voluntad es, ¿verdad?, sometida a su amo. Es uno que está atado al amo con lazos que solamente la muerte puede romper, porque hasta que él muera, él va a dejar de ser esclavo. Y es alguien que sirve a su amo sin la preocupación de sus propios intereses, porque él está dado al 100% a servirle a su amo. Eso es un esclavo. Pero dice este comentarista, dice, lo siguiente fue una vez cierto en cuanto a nuestra esclavitud al pecado. Nacimos como esclavos al pecado porque lo heredamos de Adán. Es lo que Pablo nos ha venido enseñando. Nuestra voluntad fue conquistada y hecha cautiva por la voluntad del pecado dentro de nosotros. Nuestra esclavitud al pecado era tan fuerte que solo la muerte la podía terminar con él. Muriendo espiritualmente fue lo que pasó en Cristo, nosotros morimos. Estábamos tan esclavizados al pecado que le servimos sin preocuparnos por nuestros propios intereses. ¿O a poco nos importaba, hermano? Cuando le servíamos al pecado, no nos importaba. Pero mire ahora lo que cuando dice que fuimos nosotros, ahora somos siervos de la justicia. Pero también es cierto que ahora hemos nacido de nuevo y ahora somos siervos de justicia. Nuestra voluntad es ahora superada por la voluntad de Dios. La justicia ahora me lleva a hacer no mi voluntad, porque ya no me mando yo, sino que ahora yo voy a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque Dios es justo, yo debo de ser justo, practicar la justicia. Estamos atados con Jesucristo, ¿verdad?, con los lazos que solamente la muerte puede romper. Pero la realidad es que si morimos en Cristo, nosotros tenemos la bendición de que vamos a vivir con Él. En el pecado, ¿qué recibíamos? Éramos siervos del pecado, pero ¿qué recibíamos? ¿Qué recibía usted? Nada. Y estábamos en camino a la condenación, pero ¿qué recibíamos? Nada. Bendito Dios. Por eso lo que dice el apóstol Pablo en el 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Como que les está diciendo, les voy a explicar ahora para que entiendan, ¿verdad? Para que entiendan, porque tal vez hay algunos que no entienden, dice el apóstol Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bendito Dios. Cuando hablamos de los miembros del cuerpo, porque sabe que esta palabra inmundicia, les decía yo el miércoles, muchas veces está relacionada en la Biblia, en el original, con pecados sexuales. Y lo busqué. Y sí, aquí esta palabra, cuando habla de la iniquidad, ¿verdad? Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, hace referencia a toda clase de pecados sexuales. Y dice Pablo, ahora que presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjense bien, ¿con qué mató David a Goliat? Una piedra. Una piedra. Con una piedra, ¿verdad? Pero ¿qué miembros de su cuerpo usó David? No, de su cuerpo. No, ¿qué instrumento? De su cuerpo. ¿Qué usó? Las manos. Ahora, ¿qué hizo Dios por medio de las manos de David? Hizo justicia al pueblo de Israel que estaba siendo injuriado por Goliat. ¿Sí o no? Mire cómo Dios por medio de las manos de David, los miembros de David, la usó ¿para qué? Para hacer justicia. Pero ¿cómo? Fíjense bien la diferencia. Pero ¿cómo usó David los miembros de sus ojos para ver a Betsabé? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Que está en nosotros. Pero a veces, mi amado hermano, si nosotros nos descuidamos, podemos darnos cuenta de que otra vez estamos presentando nuestros miembros a la iniquidad y a la inmundicia. Pero depende de nosotros que todos nuestros miembros sean presentados a Dios, dice, para santificación. Bendito Dios, aleluya. ¿Sabe que Pablo, cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, dice que en una casa grande hay vasos de todos tipos? Hay vasos o instrumentos que son usados para honra y otros para deshonra. Está dando a entender que dentro de la iglesia también va a haber personas que van a ser usadas para honra y otros van a ser usados para deshonra. Todo va a depender de la justicia que cada uno de nosotros quiera practicar o vivir. Bendito su nombre. Por eso dice que ahora debemos de presentar vuestros miembros para servir a la justicia, agradar a Dios. El 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. En otras palabras, cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos obligación de obedecer a la justicia porque éramos gobernados por nuestros instintos. ¿Sí, hermana? Sí, hermana, claro que sí. Y era un pleito con él y él siempre me decía, y tú estás esclavizada a tu iglesia y no le podía decir nada de los juegos porque lo mismo. Ahora que ya pasó todos estos meses y él se fue a la universidad y viene los fines de semana y yo no lo miro jugar, él solito hace 15 días le digo, yo quise tus juegos, me dijo los vendí porque como tú me decías que era un esclavo, ya no soy un esclavo, ahora pongo leer de los libros. Entonces para hombres del mundo, cuando yo le dije que estaba esclavizado, ahora lo entiende que sí están esclavizados en esos juegos. Y así es para uno, hermano, nomás que es difícil entenderlo. Y uno se esclaviza, ya sea para el trabajo, para cosas que no son de Dios. Y ciertamente, como mucha gente lo va a decir, parece ratón de iglesia. Siempre te la quieres pasar en la iglesia. Y eso que solamente son 2 días.
Y hay gente que a veces lo ve así, pero ellos no entienden que nosotros tenemos una necesidad. No, mire hermano, más que un compromiso o que una responsabilidad, el asistir a la iglesia o el tener un devocional o el leer la palabra o el orar es una necesidad en el cristiano. No debemos verlo como una obligación o un compromiso, no. O el servir a Dios no debe de ser nunca una obligación, un compromiso. Debe de ser una necesidad que está en mí. ¿Por qué? Porque ahora, como soy yo un nuevo hombre, una nueva criatura, ahora yo debo de presentar mis miembros en santificación a Dios. ¿Dónde ocurre eso? ¿En el Facebook? No. ¿Las redes sociales? No. ¿Viendo películas? No. Eso ocurre en la medida que yo leo la palabra, que yo oro, que yo ayuno, que yo voy a la iglesia. Por eso es lo que decíamos el miércoles, cuando uno empieza a descuidar estas cosas y no se llena del Espíritu, se va a llenar de cualquier otra cosa. De fútbol, de juegos, como decía el hermano, de redes sociales, de tantas. Hermano, hay tantas cosas que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Pero lo que Pablo dice ahora en el 20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, nos gobernaba el pecado, éramos libres de la justicia. En otras palabras, fíjense bien, dice, éramos libres. Pero ¿qué clase de libertad era esa, hermano? O sea, éramos esclavos del pecado, le servíamos al pecado y éramos libres de la justicia. No sé si entienden lo que quiere decir Pablo. Éramos libres de la justicia. Pero ¿qué clase de libertad era esa? Era una libertad en realidad que no verdaderamente podíamos experimentar el gozo, el amor, la salvación de nuestra vida. Fíjense, me recuerdo hablando de esto en una ocasión. ¿Cómo opera esto? Porque me recuerdo que hace muchos años escuchaba yo el testimonio de un sacerdote en Nueva York que hacía la misma labor que hacía un pastor. Iban y sacaban a la gente de las calles, a los vagabundos, y los llevaban a un centro de rehabilitación. Les enseñaban la palabra de Dios y todo. Les predicaban el evangelio. Pero sucedía, según lo que decía el sacerdote, pero llegó y le preguntó al pastor, pero yo no entiendo por qué hacemos el mismo trabajo, pero toda la gente que llega aquí conmigo, cuando salen de aquí vuelven a reincidir. Y el pastor le dijo, es que estás haciendo lo mismo que yo, pero solamente te falta una cosa. Porque si tú no los llevas a que acepten a Jesucristo como su Salvador, se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Jesucristo, ellos no han nacido de nuevo, no pueden experimentar esa nueva vida. Y esa es la base de todo. Mire, es tan importante esto, mi amado hermano, que ahorita me recuerdo lo que les decía yo a las hermanas la semana antepasada en el día de oración. Cuando el Señor, ¿verdad? En el libro de los Hechos, cuando el Señor le dijo recuerden, hermano, Cornelio, ¿no? Cornelio, que mandara a traer a Pedro por medio de una visión. Dice que un ángel vino y le dijo, Cornelio, tus oraciones. Cornelio era un hombre pagano, era un romano. Pero dice que cuando vino el ángel le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado hasta la presencia de Dios. Fíjese, a un hombre pagano, Dios lo escuchaba. Porque más abajo dice, porque era un hombre temeroso y piadoso. El problema es que le faltaba algo a Cornelio. Porque aunque era un hombre temeroso, era un hombre que amaba las cosas de Dios, lo debió haber aprendido de los judíos. Cuando le dice el ángel, ve y manda a traer a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor, y Dios estaba obrando también allá con Pedro. Eso es lo maravilloso de Dios. Dice la escritura que cuando viene Pedro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo con Cornelio? Aunque era un hombre piadoso, temeroso de Dios, pero le faltaba algo. Porque cuando el ángel le dijo, él te dirá lo que es necesario hacer. Si estás ofrendando, si eres un hombre devoto, si tú, ¿verdad? Eres un hombre piadoso, pero te falta algo, Cornelio. Ve y manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario hacer. Y cuando llega Pedro,
le predica el evangelio, él había invitado a toda su familia, a sus amigos, y todos se convirtieron. Le faltaba convertirse al Señor. Bendito Dios, aleluya. Y eso es lo que hace la diferencia. Bendito Dios. Por eso cuando esto sucede, mi amado hermano, fíjate, cuando ahora el Espíritu Santo está en uno, Él es el que ahora nos hace ver esa diferencia. Bendito Dios. Por eso dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero no era una libertad verdadera. Y el 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? ¿Cuál era el fruto de irse a emborrachar? La vergüenza. ¿Cuál era el fruto de llegar el día viernes que te pagaban y irte a gastarte todo el cheque y al otro día llegar a la casa sin dinero, sin cheque, y para acabarla llegas y la mujer te empieza a pleitear porque no llevas dinero? Sí. Eso era lo que recibíamos, ¿sí o no? Y cualquier cosa que hacíamos, hermano, que presentábamos nuestros miembros para la inmundicia, ¿qué recibíamos de eso? Ahora, si no recibíamos nada, ¿por qué lo seguimos haciendo a veces? Porque es que a veces todavía lo hacemos. Es lo que dice Pablo. ¿Qué frutos teníais de aquellas cosas? ¿Qué nos dejaba de bueno? Cualquier pecado que fuera. Bendito Dios. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermano, es que ahora se supone que nos debería de dar vergüenza. Mire, yo tengo algún día se los voy a enseñar, si Dios lo permite. Tengo un video. Y eso hace muchos años que lo vi, ahí lo tengo. Pero yo, mire, lo que hace la obra de Dios en el hombre, porque es un evangelista que está predicando en África. Y están ocurriendo muchos milagros, así, hermano, de que él está predicando, evangelizando a la gente, y de repente está una señora por acá, cáncer en el seno, y ahí usted sabe que ahí no le andan a veces sin ropa, y empieza a escurrirle lo malo que tenía ahí, y el cáncer se le abre y le empieza a escurrir, y está predicando luego por allá en otro lado, y empieza a ocurrir otro milagro por acá. Otro tiene aquí, ¿verdad?, en su pierna, así se le está pudriendo la pierna, y él está evangelizando, y se le empieza, hermano, se le empieza a caer así toda la suciedad, todo lo que está malo, y Dios restaura esa pierna. Pero había un negrito, con respeto a los morenitos, ¿verdad?, porque ahora ya hasta decir negrito es racismo. Había un negrito, hermano, que ese tenía un problema que es bien interesante y bien hermoso, hermano, porque él tenía un cáncer acá en el ano, y si lo sacan ahí, ¿cómo lo tenía, hermano? Horrible estaba el hombre. Él vivía en las calles. Todos estos son gente casi que viven en la calle. Andaba, hermano, él no podía usar ni siquiera ropa. Él andaba desnudo en las calles, como el gadareno, que no, porque, hermano, vive de esa. Uno cuando está sin Cristo y sin esperanza, así anda. No le daba vergüenza andar en las calles, anda así con sus miembros de fuera, porque le digo, no puede usar la ropa por la condición que tiene. Y el Señor lo sana. Pero hay algo bien interesante, porque le queda una cicatriz aquí atrás. Pero después, cuando están dando los testimonios, ahora llega el hombre con corbata, bien vestido y con pantalón. Y le dicen los que están allí, porque para preguntarle, ¿verdad? Le dice a ver, enséñanos. No, y le da vergüenza. Porque cuando estaba en el pecado no le daba vergüenza andar así. Pero ahora que ha aceptado a Cristo, que es una nueva criatura, hermano, le da vergüenza bajarse el pantalón para enseñar lo que Dios hizo. Porque ahora vuelve la dignidad al ser humano. Dios nos devuelve la dignidad cuando nosotros venimos a Jesucristo. Ya el pecado ya no nos gobierna, ya no es normal. Bendito Dios. Se ha preguntado por qué hoy en día ya definitivamente ya se perdió, ¿verdad? Lo poco de dignidad que va quedando en el ser humano. Por eso antes que se decía,
¿verdad?, de los homosexuales, con respeto a ellos. Yo digo con respeto porque son almas y ojalá que se arrepientan y que vengan al Señor, porque no hay ninguna diferencia de un homosexual y un mentiroso, son igual, los dos es pecado. Pero antes se decía salió del closet. ¿Por qué no había salido? Porque le daba vergüenza, porque la moral le decía que estaba mal, que no era normal. Pero ya cuando dice salió del closet, ¿qué está diciendo? Perdió toda la vergüenza. Ya no hay ninguna moral en él. Eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Pero cuando vienes a Cristo, Él te devuelve la dignidad. Él te devuelve esa imagen que teníamos antes de que Adán y Eva pecaran. Y es lo que dice Pablo. Ahora debemos de honrar esa nueva imagen de Dios en nuestras vidas, porque no recibíamos nada bueno de eso. Bendito su nombre. De las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, tanto espiritual como al final, ¿verdad?, vendría la muerte eterna, separados de Dios. Dice el 22, pero ahora, hablando del cambio que hay, dice, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Quién es mi esclavo, mi patrón ahora? ¿A quién le debo de servir? ¿Cómo le voy a servir? ¿De mala gana? ¿Cómo? Mire, hermano, piensen en esto. Cuando un esclavo le servía de mala gana a un patrón en aquellos tiempos, pregúntele a Nehemías. Porque era un siervo, era un esclavo, estaba en Persia, él estaba como esclavo. Y como era el copero, era el que, pues, como cualquier esclavo siervo. Pero presentarse delante del rey con una cara, simplemente así que te viera el rey que andabas así como compungido o enojado, te mandaba a matar. ¿Qué necesidad tenía el rey de estarte viendo la cara ahí? Tráeme a otro. No, así, si usted ha leído la Biblia, y así era, hermano, en aquellos tiempos. Ahora piensen en esto, hermano. ¿Por qué les digo esto? Cuando dice el apóstol Pablo, gloria al Señor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si ahora yo soy un siervo, soy un esclavo de Dios, ¿cómo le voy a servir a Él? Sabe que le servimos muy bien a nuestros patrones terrenales, pero a Dios a veces le servimos de mala gana. Bendito Dios. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Lo que ya empezamos a hablar los miércoles. La santificación, y como fin, mire que no es en vano, hermano, porque nos está esperando ¿qué? La vida eterna. Vale la pena. El pecado nos iba a pagar con la muerte, pero en Cristo Jesús nos va a pagar con la vida eterna. Ya la recibimos, pero está por manifestarse cuando el Señor venga. Vale la pena, mi amado hermano, el cambio, la transformación, lo que Cristo hizo por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién paga mejor, el pecado o el Señor? ¿A quién le vamos a servir? Pero ¿cómo le vamos a servir? La pregunta es ¿cómo le vamos a servir? Hermano, deberíamos de servirle, le digo con... Mire, yo se los he dicho, pero yo no veo mi vida sin servirle a Dios ya. Yo les he dicho que a veces yo me pongo a pensar en mi vida cuando el Señor me llamó y por su misericordia me alcanzó a mí, a mi esposa, y que yo me paraba, estaba así como el hermano Wilmer, hermano, de Ujier. Bendito sea Dios por los hermanos. Aquí nadie, el Ujier y el pastor y el que predica, aquí nadie es más que aquí todos somos iguales. Pero yo me recuerdo, hermano, cuando yo comencé así, Ujier, lavaba los baños. Y muchas veces mi esposa y yo platicábamos, porque siempre nos ponían por parejas, por matrimonios en la iglesia. Y yo le decía al Señor a veces, yo quisiera mejor volver a esos tiempos, porque hay menos presión, más... Pero no me veo, aunque sea lavando los baños, pero yo no me veo sin servirle a Dios.
Hermano, pero, ¿saben? Yo disfruto, hermano, yo disfruto servirle a Dios. A veces sí se cansa uno, es cierto, porque somos seres humanos, pero hermano, miren, no hay nada más lindo que servirle a Dios. Yo le doy un consejo, hermano. Sírvale a Dios. Mire, hermano, nunca va a encontrar usted otro patrón mejor que el Señor. Nunca. Él le va a pagar de todas las formas, hermano. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo en este mundo, ¿y qué recibiremos? Le digo, espérense, no se me sientan tan... y se los dijo, porque de cierto les digo que no hay nadie en esta tierra que haya dejado padre, madre, por servirle a Él, que no reciba más en este mundo y en el venidero, porque Él te paga bien aquí y te va a pagar bien allá. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. ¿Va a decir algo, hermano? Oh, levantó la mano de gloria a Dios, aleluya. Qué bueno. Hermano, es lindo servirle a Dios, aunque a veces sí, como todos los profetas, los hombres de Dios, hay momentos que uno a veces quisiera, ¿verdad?, claudicar, llegan momentos de debilidad, tirar la toalla. Pero cuando uno ve esto, hermano, como termina Pablo diciendo, yo no quiero volver atrás, hermano. Yo no quiero volverle a servir a esa vida que yo tenía. No me dejaba nada bueno. Y seguramente, como le he dicho en otra ocasión a algunos hermanos, le digo, si el Señor no me hubiera alcanzado, yo seguramente no estuviera ya ni con mi esposa. Porque ella venía de un hogar donde se separaron sus papás por el alcoholismo. Y yo alcohólico igual. ¿Dónde íbamos a terminar? Yo creo que no iba a aguantar otra vida así. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias a Dios, hermano, que un día me apareció en el camino y hoy aquí estoy todavía sirviéndole a Dios. Y yo no veo mi vida sin servirle a Dios. Y yo lo invito, hermano, sírvale a Dios, pero sírvale de corazón, porque Dios le va a pagar bien. No es como el pecado, que nos pagaba mal. El Señor paga bien. Él paga bien. Todo el tiempo. Cuando lo hacemos de corazón, el Señor paga bien, hermano. Nunca usted le va a ganar a Dios. Sírvale al Señor. Y no se va a arrepentir. Bendito Dios. Póngase de pie, mis hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.